Roma antes del mito, una aldea brutal. Antes de la gloria, de las togas y del mármol blanco, Roma era apenas una aldea de pastores y bandidos en las colinas del Lacio. No hay nada heroico en sus orígenes si se los mira sin la lente del mito. Fundada, según la leyenda, por Rómulo tras asesinar a su hermano Remo, Roma no nació de la unidad sino del fratricidio. Su crecimiento no fue por diplomacia ni por cultura, sino por una violencia sistemática contra todos los pueblos vecinos. Ladrones de ganado, violadores de vírgenes sabinas y oportunistas en una región fragmentada. Los primeros romanos ni siquiera eran ciudadanos como tal, eran refugiados, marginados, delincuentes exiliados de otras tierras. Roma atrajo a los que no tenían lugar en ningún otro sitio. No era un centro civilizador, era un foco de expulsados. Y su éxito radicó en convertir esa marginalidad en una maquinaria de expansión agresiva. Muy pronto, ese poblado de letrinas mal construidas empezó a devorar a sus vecinos. Pero no por virtud, sino por hambre. Y mientras la historia oficial nos habla de la República como un modelo cívico ejemplar, lo cierto es que desde el principio la oligarquía romana gobernó con puño de hierro. Las élites patricias no buscaban el bien común, sino su propio beneficio. El Senado, lejos de ser una institución sabia, fue desde el inicio un espacio de conspiración, corrupción y traición. Roma no era el faro de la civilización, era un experimento de poder. El ascenso a sangre y fuego, conquista o exterminio, Roma no se expandió ofreciendo cultura, se expandió por la espada. Y lo hizo destruyendo sin compasión a quienes se interponían en su camino. Los samnitas fueron casi exterminados, sus ciudades arrasadas, sus culturas borradas. Lo mismo hicieron con los etruscos, que habían sido más avanzados en arquitectura, astrología y arte. El avance romano implicaba una política de asimilación o muerte. Resistirse era desaparecer. La Galia fue testigo de uno de los genocidios más sistemáticos de la antigüedad. Julio César, en su campaña, reportó haber matado a más de 1 millón de galos. Eso es más del 10% de la población total estimada. Quemaron aldeas, esclavizaron niños y ejecutaron a los druidas, guardianes de la tradición celta, para borrar la memoria espiritual de esos pueblos. Pero Roma no lo llamaba conquista, lo llamaba pacificación, una palabra elegante para una práctica brutal. Y lo mismo aplicaron en Hispania, en Britania, en África, en Asia Menor. Donde iban, arrasaban. Si una ciudad se rendía, era explotada. Si resistía, era masacrada. El imperio no creció porque ofrecía algo mejor. Creció porque impuso el miedo, pan, circo y manipulación, el arte de controlar masas. Una de las grandes mentiras del imperio es que Roma logró estabilidad a través de su estructura política. En verdad, lo que mantuvo unido al imperio fue una fórmula muy simple: pan y circo. Literalmente, el Estado repartía trigo a millones de ciudadanos para evitar revueltas, y al mismo tiempo ofrecía espectáculos públicos sangrientos para mantener distraída a la población. El Coliseo no era solo un lugar de entretenimiento, era un dispositivo de control social. Gladiadores, ejecuciones, animales exóticos devorando personas. Roma convirtió el dolor en espectáculo y lo usó para recordar a todos lo que pasaba con los que desafiaban al poder. No hay civilización que haya institucionalizado el sadismo con tanta eficacia como Roma. Incluso los discursos en el Senado eran públicos no para informar al pueblo, sino para crear una apariencia de participación. El ciudadano común no tenía poder real, solo pan para calmar el hambre y sangre para mantener el miedo. El negocio de la guerra, economía basada en saqueo y esclavitud. La riqueza de Roma no se generó dentro de Roma, se robó afuera. Cada nueva campaña militar traía oro, esclavos, tierras. La economía imperial estaba basada en el saqueo sistemático. No había crecimiento interno sostenido. Cuando dejaron de conquistar, empezaron a colapsar. El botín de guerra era parte del sistema. Generales como Pompeyo o César acumulaban riquezas personales inmensas tras destruir regiones enteras. La esclavitud masiva era la base de la economía agrícola y urbana. Se estima que hasta un 40% de la población del imperio eran esclavos. Roma no era un imperio del trabajo, era un imperio del robo, y esa estructura no podía sostenerse eternamente. Cuando se quedaron sin nuevos territorios que conquistar, el sistema comenzó a devorarse a sí mismo. Los impuestos aumentaron, los campesinos fueron despojados y el campo quedó abandonado. El motor del imperio dejó de ser la expansión, empezó a ser la represión interna, el genocidio como herramienta imperial.
La palabra genocidio es moderna, pero su práctica es antigua, y Roma la aplicó con frialdad quirúrgica. Cuando Cartago fue derrotada, no bastó con su rendición. Roma la arrasó, asesinó a miles y vendió a sus sobrevivientes como esclavos. Luego, sembraron sal en la tierra para que nunca volviera a levantarse. Fue una advertencia al mundo. Los judíos también lo vivieron. Tras las rebeliones contra el dominio romano, Jerusalén fue saqueada, su templo sagrado destruido, y decenas de miles fueron crucificados o exiliados. La diáspora judía comenzó allí. En Britania, los romanos masacraron a pueblos enteros, como los icenos de Boudica. En Hispania, se calcula que la guerra contra los celtíberos dejó más de 300.000 muertos. Estas no fueron batallas, fueron exterminios. La doble moral romana, sexo, religión y poder Roma, se presenta como modelo de orden y moral. Pero en realidad su moral era de conveniencia. Se permitía el incesto si eras emperador. Se prohibía la homosexualidad, si eras esclavo. Pero los senadores podían violar a sus siervos sin consecuencias. La religión era una herramienta del Estado. Cada culto incorporado debía jurar fidelidad al emperador. Los sacerdotes eran parte de la clase política y los dioses armas de propaganda. Cuando algo no convenía, se prohibía. Así ocurrió con los ritos báquicos, perseguidos y exterminados por temor a su influencia subversiva. Roma no creía en dioses, creía en el poder que los dioses ofrecían a quienes los controlaban. La corrupción institucional como sistema político Roma no fue una civilización donde la corrupción era algo marginal. Fue una estructura política donde la corrupción era el sistema. Desde el Senado hasta las provincias, todos los niveles de gobierno estaban marcados por el soborno, la traición y la manipulación. Los políticos romanos no pensaban en el bienestar del pueblo, sino en aumentar su poder personal. El caso de los procónsules, gobernadores provinciales, es el ejemplo más claro. Estos funcionarios obtenían su poder a través de una combinación de poder militar y sobornos. Podían robar tierras, tomar prisioneros como esclavos y aumentar sus riquezas sin ningún tipo de control real. Si las provincias rebeldes se resistían, la represión era brutal. Y todo esto era tolerado porque Roma lo necesitaba para sostenerse. La famosa frase de Panem et Circenses, pan y circo, fue popularizada no solo como método de distracción, sino también como una crítica a lo corrupto y vacío del sistema político romano. La política no servía para mejorar la vida de la gente, sino para mantener el statu quo de una élite opresiva. El imperio de las sombras, espionaje, represión y vigilancia, Roma tenía una red de espionaje que rivalizaba con las peores dictaduras del siglo XX. Los delatores, informantes, eran fundamentales para el control. Si alguien tenía ideas subversivas, simplemente desaparecía, y lo más probable es que fuera un informante quien señalara su nombre. Los emperadores como Tiberio y Nerón no confiaban en nadie. El espionaje era tan común que el delator se convirtió en una figura temida y odiada por la población. La represión no solo era contra los pueblos conquistados, sino contra el pueblo romano mismo. Los senadores eran espiados, las conspiraciones se desmantelaban con brutalidad, y la vida privada de los romanos no existía. La paranoia se apoderaba de la élite y los simples ciudadanos no podían confiar ni en sus propios amigos. Los agentes secretos que trabajaban para el imperio no solo se limitaban a la política, también estaban involucrados en los aspectos militares, comerciales y religiosos. Esta red de vigilancia era clave para mantener el control sobre un imperio tan vasto. Cristianismo, Roma y el relato que sobrevivió. La historia oficial dice que Roma adoptó el cristianismo por razones de conveniencia política con el Edicto de Milán en 313 d.C. Pero hay mucho más detrás de esto. En realidad, Roma había perseguido al cristianismo con ferocidad durante siglos. Los cristianos eran vistos como una amenaza a la unidad del imperio, que se basaba en la adoración de los dioses tradicionales y el culto al emperador como divinidad. Roma no adoptó el cristianismo por piedad, sino por poder. Constantino, al declarar al cristianismo religión oficial, cambió la naturaleza de la relación entre iglesia y Estado, pero sin entender realmente los principios cristianos. La conversión al cristianismo fue un movimiento político, no espiritual. Es más, el cristianismo que Roma adoptó no era el mismo que predicaban los primeros cristianos. El cristianismo del emperador Constantino fue una versión diluida y adaptada a las necesidades del imperio. La figura del Cristo como emperador divino era muy similar a la divinización de los propios emperadores romanos. Roma nunca abandonó su necesidad de control.
los pueblos que Roma silenció, sabios, médicos, inventores. Si bien Roma es conocida por su ingeniería, su derecho y su organización política, mucho de lo que hizo grande a Roma fue tomado de otras culturas. Los romanos no eran los inventores de la mayoría de los avances en medicina, astronomía, matemáticas y filosofía que hoy se les atribuyen. Su grandeza en esos campos fue gracias a los pueblos que destruyeron o asimilaron. Los griegos, los egipcios, los persas y hasta los celtas aportaron ideas fundamentales. Los médicos romanos, por ejemplo, no fueron pioneros en cirugía, sino que aprendieron de los egipcios y los griegos. Muchas de las prácticas que Roma utilizaba en sus guerras o en la vida cotidiana eran apropiadas de otras civilizaciones. Sin embargo, los romanos se encargaron de borrar las huellas de estas influencias, estableciendo su propio nombre como el origen de las grandes ideas. Caída o transformación. La mentira del fin del imperio. El fin del imperio romano es otra de las grandes falacias. Se dice que el imperio se desmoronó por invasiones bárbaras, pero la realidad es que Roma ya estaba en un proceso de transformación interno mucho antes de las invasiones. La administración se desintegraba, el ejército estaba lleno de mercenarios y las élites se habían desconectado completamente de la realidad del pueblo. El fin del imperio no fue una caída repentina, fue un proceso de fragmentación y degradación interna. Cuando se habla de la caída de Roma, se olvida que Roma nunca dejó de existir. Lo que cayó fue una forma de administración imperial, pero los intereses romanos siguieron vivos a través de Bizancio y más tarde en la Iglesia cristiana. El concepto de fin del imperio es solo una forma de hacer más romántica la idea de la grandeza romana. En realidad, el imperio nunca desapareció por completo. Legado o manipulación. Cómo Roma todavía domina el pensamiento occidental. Hoy, 2000 años después de la caída de Roma, su legado sigue moldeando la política, el derecho y las estructuras sociales del mundo occidental. Pero lo que muchos no comprenden es que este legado es en gran parte una manipulación. La Roma que nos presentan los libros de historia es la Roma de los emperadores, de los gladiadores, de las grandes victorias. Pero esta visión es incompleta, sesgada y elitista. Roma construyó una imagen de sí misma como la civilización que todos deberían emular, y a lo largo de los siglos esa imagen se ha repetido hasta el cansancio. Los sistemas de derecho romano, la organización política, la estructura militar, todos ellos continúan siendo la base de muchas sociedades modernas. Pero Roma, al igual que muchos imperios, hizo todo esto a través de la violencia, la represión y la manipulación de la historia. Si te gustó, suscríbete. Deja tu comentario para saber qué te pareció esta versión de los hechos.